Reporte 100. José Luis Salomía Segarra es secretario de Salud y le agradezco que esté con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100. José Luis, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Aquí estamos a tus órdenes y a las de tu auditorio también. Sí, doctor, ¿está en altavoz? No, ¿No? Los es que audífonos colocados, pero no estoy en altavoz. Sí, es que se oye un poco con eco. Doctor, noticias importantes esta semana. El gobernador anunció que IMSS Bienestar se hará cargo de centros de salud en el estado de Sonora. ¿De qué se trata esto? ¿En qué consiste esta cesión que hará el gobierno del estado de infraestructura en materia de salud al gobierno federal? Claro que sí, con mucho gusto. Ya desde el año pasado, básicamente a fines del año pasado, se venía comentando desde el nivel federal y ofreciendo a las entidades federativas la posibilidad de que el modelo IMSS Bienestar, a lo mejor es un modelo que nosotros aquí en Sonora no ubicamos mucho porque dejó de operar como tal hace aproximadamente ya unos 15 años atrás, y además lo hizo con muy poquitas unidades, sobre todo en la zona agrícola del estado, pero es un modelo que ha estado sí operando por muchos años y de manera importante en estados del centro y sobre todo en estados del sur. ¿Cuál es la principal característica del modelo IMSS Bienestar? Si bien es cierto, tiene este nombre que es IMSS, que nos obviamente llama el Instituto Mexicano del Seguro Social. La diferencia que el IMSS Bienestar tiene con el IMSS ordinario, que es el que normalmente conocemos o el que tenemos aquí en Sonora operando en gran escala y desde hace muchos años, es que el IMSS Bienestar atiende precisamente a población abierta, a población no derechohabiente, es decir, a una persona que no cuenta o que no tiene un seguro médico, ya sea institucional por su trabajo o ya sea privado porque tiene la capacidad de pagarlo, de adquirirlo, y por lo tanto, en un momento de necesidad de atención a su salud o de accesar a medidas preventivas, requiere de un servicio que en este caso el gobierno debe de asegurar. Pues bueno, tenemos ahora un nuevo modelo que es el IMSS Bienestar. Es similar, digamos, al de los servicios de salud de Sonora, en el sentido de que se aboca y atiende a la población abierta y precisamente genera gratuidad en un mismo, es decir, la consulta, los medicamentos, los estudios, la hospitalización, las cirugías, todo lo que la persona ocupe para restablecer su salud o en un momento determinado inclusive para prevenir enfermedad, pues es cubierto por el sistema como tal. Por lo mismo, el gobernador Durazo desde prácticamente fines del año pasado y conociendo las bondades que este nuevo modelo tendría para la población sin derecho a bienes en la entidad, se tomó finalmente la decisión de que Sonora sería también una de las entidades que estaría migrando a este modelo nuevo para Sonora, pero ya conocido a nivel nacional. Sí, ¿de qué infraestructura estamos hablando que será a cargo del IMSS Bienestar de Sonora y que actualmente administra la Secretaría de Salud Estatal? Correcto. Recordemos justo, la Secretaría de Salud Estatal tiene dos componentes. Uno es la Secretaría de Salud Pública, que viene a ser la contraparte de la Secretaría de Salud Federal, que su principal función es precisamente la rectoría de los programas de salud, es la salud pública como tal, es decir, los programas comunitarios, los programas preventivos y todos aquellos que también en un momento determinado se aterrizan en algunas unidades. Y a su vez, la Secretaría de Salud Pública tiene diferentes organismos públicos descentralizados. Uno de esos organismos públicos descentralizados es precisamente los servicios de salud de Sonora, que los servicios de salud de Sonora, como su mismo nombre lo dice, es la que se encarga de dar los diferentes servicios de atención médica que tenemos tanto en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Aquí es donde están adscritas las unidades. En el primer nivel de atención, los centros de salud urbanos, los centros de salud rurales, más de 246 que se tienen distribuidos en toda la entidad, y el segundo nivel y tercer nivel basado en nuestros hospitales generales, nuestros hospitales comunitarios y nuestros hospitales integrales, que son 18 en total y que también están obviamente distribuidos en todo el estado. Entonces es este componente, el de la atención médica, el de los servicios de salud de Sonora, el que está empezando este camino de transferencia al modelo IMSS Bienestar, sí, logrando uno de sus principales objetivos, que es precisamente asegurar la viabilidad financiera adecuada y con toda la calidad de su operación. ¿Es IMSS Bienestar lo mismo que IMSS, que el Instituto Mexicano del Seguro Social? No, no es lo mismo, es diferente.
De Sí. hecho, tienen diferentes fuentes de financiamiento. Recordemos que el IMSS ordinario, que es el que nosotros, reiteraba al principio, conocemos, es un modelo tripartito, ¿no?, que da una serie de derechos y una serie de servicios a las personas trabajadoras, sobre todo del medio privado, en donde el trabajador aporta una porción a este modelo ordinario, el patrón aporta otro modelo y el Estado aporta otro modelo, por eso se llama tripartito. Y de esa bolsa que se hace, de esas aportaciones, pues se le dan una serie de servicios, de servicios tanto médicos como sociales, como también laborales, ¿no? La seguridad laboral, el que una persona que tiene un ordinario tiene una expectativa de jubilación y de poder, obviamente, tener un salario posterior a eso. Eso es lo que es IMSS ordinario, es lo que conocemos. El IMSS Bienestar es un modelo básicamente que se enfoca a la atención médica, reitero, a la atención médica de personas que no tienen otro tipo de seguridad social, o sea, es decir, no tienen IMSS ordinario, no tienen ISSSTE, no tienen ISSSTESON, no tienen un seguro médico privado, y se enfoca solamente a servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel, y su fuente de financiamiento, por lo tanto, no es la de la bolsa tripartita del IMSS ordinario. Su fuente de financiamiento es una fuente directa de nivel federal que viene desde la Secretaría de Hacienda Federal y que etiqueta y ejerce recursos, reitero, para la atención médica. Sí, los trabajadores de los centros de salud y de todas estas oficinas que pasarán al IMSS Bienestar, entonces cambiarán de patrón, es decir, ya no será el patrón el gobierno estatal, sino el gobierno federal. Esa es una decisión que cada uno de los trabajadores va a poder tomar en su momento. No va implícita en la transferencia de los servicios, no es una obligatoriedad, sí. Ni el modelo IMSS Bienestar requiere de que el trabajador se cambie a un modelo laboral del IMSS Bienestar. Si el trabajador decide continuar o prefiere continuar con su actual empleador, sea la Secretaría de Salud Federal y por lo tanto a través de una base federal, sea el Estado, el gobierno del Estado de Sonora y por lo tanto una base estatal, lo podrá hacer sin ningún problema. Recordemos que todas estas áreas de recursos humanos, tanto federales como estatales, van a continuar operando porque sí. van a continuar dando servicios no solo en Sonora, sino en otras entidades también. Por lo tanto, si un trabajador quiere continuar en su régimen laboral actual, lo podrá hacer, lo podrá seguir haciendo en su misma unidad, no tiene que cambiarse de unidad. Es más, como lo decíamos ayer en la conferencia de prensa, el IMSS Bienestar lo que hace, su principal objetivo, es más bien venir a sumar más personas a los servicios de salud. Sí. Es decir, se ha reconocido y se sabe que tenemos deficiencia, obviamente, de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, nutriólogos, trabajadores sociales, etcétera, todos los perfiles que se requieren para la atención. El IMSS Bienestar no solamente continúa trabajando, continúa laborando con los trabajadores que ya tenemos en este momento, sino que además invita a que se sumen nuevos trabajadores. De hecho, uno de los principales beneficios lo van a recibir los trabajadores de contrato, es decir, aquellos que en este momento no cuentan con una base ni federal ni estatal. Tienen estos contratos que a veces son de 6 meses, que a veces en el mejor de los casos son de 1 año, pero que son contratos que no tienen todas las prestaciones laborales, son contratos que no aportan a veces a un fondo, etcétera, etcétera. Eso es uno de los primeros beneficios. Todas las personas de contrato que estén en los servicios de salud de Sonora en este momento van a pasar a un proceso de basificación, es decir, van a recibir una base federal que va a venir del IMSS Bienestar. Los que ya tengan en este momento su base estatal o su base federal podrán continuar laborando bajo ese modelo, o si así lo deciden en algún momento de la transición, podrán también migrar al modelo de bienestar, pero eso es una decisión 100% del trabajador que podrán tomar en su momento. Es decir, los que son de base estatal, en este momento de base federal, les seguirá pagando de manera similar, no cambia ningún asunto administrativo, no cambia ningún asunto en su contrato, las antigüedades se respetan y las prestaciones que hayan alcanzado con sus antigüedades se mantienen. Es correcto, correcto. Todos los derechos laborales del trabajador se respetan, se mantienen, como lo ha dicho el gobernador. Los trabajadores no van a ser afectados en lo más mínimo. Porque recordemos que hasta el momento el presidente ha anunciado que hay 14 entidades, obviamente, que están interesadas en transferir sus servicios de salud al modelo de bienestar. Pero bueno, entonces esto quiere decir que hay todavía 18 entidades que no. Por lo tanto,
las áreas de recursos humanos del nivel federal, toda la estructura de recursos humanos del nivel federal, se mantiene activa, continúa teniendo bases federales, continúa el INSABI ejerciendo su apoyo a través de la inyección de recursos para contratación de personal, para reestructuración, rehabilitación de unidades, para insumos, etcétera. Es decir, las estructuras se mantienen igual, existen, igual en el gobierno del Estado. Toda la estructura de recursos humanos del gobierno del Estado se mantiene igual. Recordemos que no solamente atiende a salud, sino que atiende a toda una serie de dependencias o a todas las demás dependencias del gobierno del Estado. Por lo tanto, el trabajador puede seguir laborando en su modelo actual sin ningún problema. Sí, ¿qué les hace pensar que va a mejorar la atención de salud al pasar esta responsabilidad al gobierno federal? ¿No es alejar la responsabilidad al centro y renunciar a una responsabilidad que tiene el Estado de prestar estos servicios? Es decir, ¿no irá a bajar la calidad de los servicios si las autoridades locales ya desatienden o no se hacen cargo de esta responsabilidad? Y bueno, después del fracaso que ha resultado el INSABI, por ejemplo. Realmente la expectativa es todo lo contrario. La razón por la cual en su momento se toma la decisión de transitar y transferir servicios al modelo IMSS Bienestar es precisamente por todos los beneficios que el IMSS Bienestar está ofreciendo en su modelo operativo. Sí. El principal de ellos es precisamente el financiamiento federal de todos sus recursos: recurso material, recurso humano, recurso financiero, recurso informático. Es decir, el modelo IMSS Bienestar, a través de un financiamiento federal, viene a asegurar que los trabajadores de la salud, el equipamiento que se requiere en las unidades, los medicamentos y demás insumos para la atención médica, el mantenimiento de las unidades, muy importante para tener unidades que tengan y cuenten con la calidad necesaria para dar la atención, la optimización de los recursos, porque al ser un modelo federalizado, recordemos que pueden entonces realizar adquisiciones, compras consolidadas, que no es lo mismo comprar un insumo para la salud en un estado que comprar un insumo para la salud en 14 o 20 estados, y en su momento se pueden obtener obviamente mucho mejores precios y mucha mejor eficiencia en el uso del recurso. El federalizar la nómina del trabajador pues le da una garantía. Pregúntenle ustedes a cualquiera de los trabajadores que en este momento tienen bases federales, si en algún momento han tenido alguna problemática con sus salarios, van a ver que ninguna, precisamente porque la federación asegura que sus recursos, sus prestaciones, sus aguinaldos, sus bonos, sus pagos, todo lo que en su momento deben de recibir como trabajadores de la salud, se federaliza y por lo tanto está asegurado en los presupuestos que año con año la Secretaría de Hacienda Federal autoriza. El marchar, el caminar hacia una universalización de los servicios es precisamente un paso que se está dando con el tema del bienestar. Es decir, recordemos que en el Estado y en muchos estados pasa lo mismo, el 92% de la población la atiende entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en Sonora atiende alrededor del 51%, y los servicios de salud de Sonora, que atienden alrededor del 41-42%. Sí. Si este gran grupo de servicios de salud de Sonora pasa bajo un mismo modelo, en este caso es Bienestar, pero donde tenemos a una institución federal pues grandemente reconocida como el IMSS, que ahora podría administrativamente abarcar al 92% de los servicios de salud, pues entonces estamos caminando hacia una universalización. Inclusive, como lo dijo el mismo gobernador el lunes, el modelo IMSS Bienestar podrá también atender a personas que tienen ISSSTE o que pudieran tener ISSSTE a través de convenios en localidades, sobre todo en zonas rurales, en donde pues el ISSSTE no tiene una unidad de medicina familiar o el ISSSTE no tiene una unidad de medicina familiar. Pero resulta que los servicios de salud de Sonora y ahora el nuevo modelo de bienestar sí tiene una unidad. Entonces con eso se incrementa la capacidad de atención, se incrementa la cobertura de salud en el Estado, y bueno, son todas estas bondades que en su momento llevan a tomar la decisión de transitar al modelo de bienestar. Sí, entonces el gobierno estatal, la Secretaría de Salud estatal, ¿ya no tendrá centros de salud ni hospitales a su cargo? Sí, el modelo de bienestar es un proceso obviamente de los próximos 2 años al menos. Vamos a iniciar con el segundo y tercer nivel de atención, que reiterábamos eran estos 18 hospitales,
y en el 2023 se pretende culminar con los centros de salud urbanos y rurales, es decir, el primer nivel de atención. Reitero, todo lo que es servicios de salud de Sonora en el plan actual es precisamente que migre al sistema de higiene. Al no tener ya hospitales y centros de salud, ¿qué va a hacer entonces la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud Pública tiene una acción rectora. La Secretaría de Salud Pública no solamente, eso es también importante comentarlo a la población. Yo creo que la población identifica claramente a la Secretaría de Salud Pública, pues obviamente por la unidad de atención médica a la cual acude para resolver un problema de salud. Pero la salud pública no es solamente atención médica. La salud pública no es solamente el médico dando una consulta y dando una receta de medicamentos. No, la salud pública es mucho más que eso. La salud pública son todos los programas de prevención que en su momento se deben de implementar precisamente, como su nombre lo dice, para prevenir la presencia de brotes epidémicos, la presencia de enfermedades que afectan de manera endémica todos los años a la población. No olvidemos, y si bien estamos saliendo de una pandemia de COVID, que en el caso de Sonora tenemos endemia de dengue, tenemos endemia de tuberculosis, tenemos endemia de influenza todas las temporadas invernales, es decir, hay toda una serie de intervenciones que son de nivel comunitario, es decir, no dirigidos a la persona o a un solo individuo. Las intervenciones comunitarias son las principales acciones de la salud pública. Todos los programas federales que en su momento permiten brindar servicios, por ejemplo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, la atención a los pacientes que tienen VIH-Sida, garantizar su medicamento gratuito, sus estudios, su seguimiento, su atención especializada, todos los programas que tienen que ver con la atención y prevención de las enfermedades diarreicas agudas, de las infecciones respiratorias agudas, todos esos son programas que deben de seguirse ejerciendo y que además deben de tener una rectoría en todo el sector para que ya sea el IMSS, el INSBienestar, el ISTESON, el ISSSTE, los apliquen, los implementen y los consideren y aseguren su aplicación y disponibilidad en cada uno de sus servicios. Ese es uno de los grandes trabajos que la Secretaría de Salud Pública sigue haciendo. Muy bien. Servicios de salud de Sonora, que es igual a atención médica, es solamente un componente de muchas acciones y actividades que realiza la Secretaría de Salud Pública. Sí, José Luis Salomía, secretario de Salud, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos los alcances de esta incorporación de los servicios de salud de Sonora al modelo IMSS Bienestar. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Un gusto, a la orden, claro que sí. Hasta pronto. Reporte 100.